Hola, muy buenas tardes para todos. Esta semana vamos a comenzar con la actividad de apropiación de la guía de aprendizaje. ¿De qué trata la actividad de apropiación? Esta trata de que ustedes, como su nombre lo indica, se apropien del conocimiento y lo puedan poner en práctica en un futuro dentro de la vida laboral y productiva. Vamos entonces a comenzar con esas dos páginas de la actividad de apropiación en su acción interpretativa. Todo eso está en la guía de aprendizaje, sino que yo les envío las imágenes para que tengan en cuenta cómo vamos a ir resolviéndole o dándole continuidad a todo el proceso de la guía de aprendizaje. Va desde la página número 4 hasta la número 11. ¿Sí? Un pedacito de la 11 aquí en la parte superior donde dice seguridad. Pero solamente, vuelvo y les repito, vamos a ver esas dos páginas que vieron están viendo anteriormente. ¿Listo? Entonces vamos con la acción interpretativa. ¿Qué quiere decir acción interpretativa? Que ustedes van a darle interpretación a todo ese contenido que hay ahí en esos documentos de apoyo, ¿sí? Que es la parte teórica. Pero para entender o para darle una buena acción práctica hay que entender, obviamente, una teoría. Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy y posiblemente dos sesiones o 2 semanas más adelante. Bueno, iniciemos entonces con ese esquema, ¿sí? Y les voy a dar explicación de ese esquema, pero quiero que inicialmente ustedes lo copien todo en el cuaderno tal cual está. ¿Listo? Ok, entonces vamos a comenzar con la parte superior del esquema que dice plan estratégico de la organización. ¿Quién es la organización? Ustedes. Ustedes son los que van a desarrollar la actividad, ¿sí? Ustedes son los que le van a dar orden a todo el evento, ¿sí? Y necesitan, obviamente, un plan estratégico. De ahí se desprende el plan director del evento. ¿Qué es el plan director? Es darle dirección al evento, que éste sea organizado, que éste tenga lógica y que tenga en últimas unos resultados adecuados con relación a los objetivos que se plantearon, ¿sí? Es ir en orden, es ir paso a paso, pero que cada paso se resuelva con satisfacción y con coherencia de lo que se está realizando. Muy bien. Dentro del plan director del evento, entonces se desprenden tres situaciones. Aquí las podemos ver. La primera es el plan estratégico del evento, la segunda es el plan estructural y la tercera es el plan operacional. Ya vamos a mirar entonces cada una en qué consiste. Ok, entonces tenemos el primer punto del plan director, que es el plan estratégico del evento. Aquí se plantea un interrogante inicial, es por qué, ¿cierto? Y el por qué se resuelve a través de dos situaciones, los objetivos y los medios. ¿Para qué se va a hacer? ¿Con qué fin? ¿Y a través de qué? ¿Sí? Pero ya habíamos pensado qué evento. Entonces, un ejemplo, el Festival de Juegos Tradicionales del Centro de Bienestar del Anciano, el Carmen, que es que algunos de ustedes escogió en la actividad pasada, ¿sí? Tenemos que plantear entonces qué objetivos se van a hacer allí. ¿Qué objetivo es? Entonces diría yo, realizar unas actividades lúdicas con los ancianos del Centro de Bienestar El Carmen, ¿cierto? Para que ellos socialicen y tengan
un momento de esparcimiento, una tarde de esparcimiento. ¿Sí? Ese sería un objetivo. ¿Y cuál sería el medio o las estrategias para que ellos obtengan esos objetivos? ¿A través de los qué? De los juegos tradicionales. ¿Sí? Pero, vuelvo y reitero, antes de esto se pensó en trabajar con los adultos mayores del Centro de Bienestar del Anciano. ¿Listo? Bien, el segundo punto dentro del plan director del evento es el plan estructural, ¿cierto? O sea, la estructura como tal que va a tener esa actividad. Entonces, dentro de eso se plantean dos inquietudes, ¿qué y quién? Entonces, el qué se va a hacer. Y el qué se va a hacer se desarrolla a través de las fases, de los periodos, de las tareas, de las responsabilidades y de las actividades. Primero vamos a ver entonces la parte de las fases. El trimestre anterior, cuando yo les di lo de identificar los elementos de logística, vimos 4 fases dentro de esos elementos, que es la planificación, la organización, la implementación y el control. ¿Sí? Esas fases se desarrollan a través de unos periodos de tiempo. Cuando hablamos de periodo ya hablamos de tiempo. Entonces supongamos que la actividad de planificación la vamos a desarrollar, vamos a planificar una semana. Dentro de la organización vamos a organizarlo en otra semana. La implementación, sencillamente la implementación la vamos a desarrollar en un día, ¿cierto? O 2 días o 3 días, lo que dure en sí la ejecución de las actividades de ese evento. Y la etapa de control, que pueden ser, qué sé yo, puede ser un periodo de tiempo de 2 días o de 3 días. Recuerden que es la fase final. ¿Listo? Entonces, vienen aquí algo que son actividades y tareas. ¿Sí? Las actividades y las tareas van muy relacionadas dentro de esos periodos. Vamos a este cuadro de acá y vamos a definir tareas como, por ejemplo, definir el evento, marcar los objetivos, planificación, diseño de material gráfico, montaje, desmontaje, en la parte de acá, finalización, ejecución y fase post evento. Y dentro de esas situaciones hay unas tareas concretas, ¿sí? Que ya las habíamos visto la otra vez y ustedes la tienen dentro de su material, ¿sí? Esas tareas, entonces, se les asignan unas responsabilidades. ¿A quién se le asigna esas actividades? ¿A quién se les asignan esas tareas? Entonces ahí ponemos los nombres específicos de los que van a ser responsables de esas situaciones. Muy bien, entonces acá tenemos el otro punto dentro del plan estructural, que es el quién. El quién, entonces ya empezamos a definir personas. ¿Quién? Entonces tenemos dos situaciones. La primera es, acá no se ve bien, pero en la foto que les envié anteriormente está claro que es RRHH, que quiere decir recursos humanos. Y dentro de los recursos humanos se establece un organigrama, que son las aplicaciones de autoridad, ¿sí? Y esas aplicaciones de autoridad son las que van a determinar las áreas de relaciones con el exterior. ¿Sí? Esta primera partecita de acá es una de ellas en el quién. ¿Qué es un organigrama? Ya ahorita les voy a enviar una foto de qué es un organigrama, pero les voy a poner un ejemplo para que se ilustren mejor. Dentro del colegio hay un organigrama, ¿cierto? ¿Quién está a la cabeza del colegio? Es el rector, ¿sí? El rector entonces tiene a su cargo, digámosle, dos coordinadores, uno de primaria y uno de secundaria. Cada coordinador tiene a su cargo unos profesores y cada profesor tiene a su cargo varios grupos. Eso sería un organigrama, que en sí serían las relaciones, las áreas de relaciones con el exterior. El rector no tiene que dar clase, no. El rector está encargado de qué? De organizar, ¿cierto? Y direccionar el colegio,
de relacionarse con la Secretaría de Educación municipal, con la Secretaría de Educación departamental, ¿cierto? Tiene unas situaciones específicas. Los coordinadores, ¿qué tienen que hacer? Tienen que tener en cuenta las disposiciones del rector y también darle unos parámetros de cómo hacer las cosas a los profesores. Y así cada uno de nosotros, cada uno de las, de las de las áreas dentro del colegio. Pero eso del colegio es simplemente un ejemplo para que sepan qué es como tal un organigrama. La otra situación que tenemos que definir ahí en quién son los proveedores. Los proveedores son las personas que nos van a proveer dentro de la actividad, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos van a proveer? La infraestructura, o sea, el sitio de donde vamos a hacer la actividad. Y la financiación, que es los recursos económicos para llevar a cabo dicha actividad. ¿Sí? Muy bien, entonces la tercera partecita dentro del plan director del evento es ya el plan operacional. Lo operacional es ya la ejecución, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? ¿Sí? Entonces vamos a responder a 4 situaciones. Aquí están ilustradas, ¿sí? El cómo, con qué, dónde y cuándo, ¿sí? Tenemos que tener claro estas 4 como debimos de haber tenido claro estas otras antes de la ejecución del evento. Entonces, el cómo se va a llevar a cabo el evento. ¿Por medio de qué? De unas políticas y normas de procesos, ¿sí? Las políticas y normas de proceso están establecidos directamente dentro de la organización que nos contrató, ¿sí? Dentro de las normas nacionales, constitucionales y legales, ¿cierto? Que se establecen a través de qué? De, de la recreación, de la actividad física, del deporte, ¿sí? Para un caso más puntual, si vamos a trabajar con adultos mayores, tenemos que tener en cuenta que el hogar del anciano, el Carmen tiene unas políticas, ¿sí? Unas políticas que, por ejemplo, se me ocurre a mí, ellos no pueden estar todo el tiempo afuera, ¿cierto? Sino unos horarios establecidos para esparcimiento. Entonces tenemos que regirnos por esa política primordialmente, los horarios que ellos tienen establecidos para estar en distracción. Normas, ¿cierto? Hay unas normas legales, unas normas vigentes que tenemos que contemplar en el manejo de adulto mayor, ¿cierto? Y unos procesos en los cuales hay que saber llegar a ese adulto mayor. Y recordemos que no todos los adultos mayores tienen las mismas capacidades. Todos tienen una serie de situaciones diferentes como las tenemos nosotros. Entonces hay que tener en cuenta esos procesos dentro del adulto mayor para ejecutar esas actividades. Recuerden, lo del adulto mayor simplemente es un ejemplo, porque cada actividad, ¿cierto? Como las dos que le puse o como cualquier otra que se puedan establecer, tienen unas situaciones específicas. Bien, entonces vamos con esta otra parte del plan operacional que es con qué. Tenemos 2 situaciones, el presupuesto y las cantidades. Dentro del presupuesto hablamos de la parte económica, ¿sí? Los ingresos en dinero, ¿cierto? Con qué contamos para empezar la actividad y los gastos que tengamos dentro de esa actividad. Y las cantidades, ¿cantidades de qué? De recursos humanos, materiales y económicos. Entonces, recursos humanos, las personas, todas las personas a las que vamos a recrear, a hacerle el deporte, a las personas con las que contamos para ejecutar la actividad, ¿cierto? ¿Quiénes son nuestros compañeros
de acción, ¿sí? Em, las personas que nos contratan, ¿sí? Las personas que vamos a, con las cuales debemos de proveernos, ¿cierto? Servicios contratados, etcétera. Todos esos recursos humanos, los materiales, o sea, con lo que vamos a ejecutar las actividades puntuales. Si es un campeonato de voleibol, entonces los balones, la malla, los pitos, el, el cronómetro, la mesa, la silla, todas esas cosas. Y la parte económica, como ya lo decíamos, entonces aquí las cantidades a nivel económico, los valores, los costos. Bien, tenemos entonces el otro interrogante que es dónde vamos a realizar la actividad. Entonces tenemos las instalaciones y el equipamiento, ¿sí? Instalaciones. Entonces, para el ejemplo, Centro de Bienestar del Anciano, El Carmen, dentro de las instalaciones. Y los, los materiales o las cosas necesarias para llevar a cabo la actividad, ¿cierto? Ese sería, ese sería esa parte del dónde. ¿Cuándo? Entonces tenemos acá calendario, recursos temporales. Calendario, o sea, las fechas, en mes, en día, la hora, ¿sí? Los recursos temporales, con qué contamos, ¿cierto? Eh, para esa actividad, para planear bien, porque si no la conseguimos ahí, entonces ya después se nos puede hacer difícil. Entonces hay que conseguirlas con antelación, ¿sí? Todo eso marca el cuándo. ¿A través de qué? De los, aquí tenemos de los plazos, los horarios, las prioridades, la relación de dependencia y las tareas críticas. Todo eso lo establecemos para saber cuándo vamos a desarrollar la actividad. Entonces, muchachos, tengamos en cuenta todo este plan estratégico de la organización porque es de vital importancia para saber y definir las características y estructuras del evento deportivo y recreativo. ¿Listo? Si no tenemos un orden, si no tenemos un plan director del evento, si no tenemos un orden y una coherencia, muy difícilmente podamos cumplir con lo que nos encomendaron. ¿Ok? Bien, entonces tenemos en la premisa número uno que surge de una idea, un compromiso, una necesidad, entre otros. Entonces tenemos en cuenta de que esa idea surge de las personas, ¿cierto? A las cuales vamos a trabajar con la actividad, ¿sí? O puede surgir de nosotros mismos porque estamos queriendo llegar a una comunidad específica, ¿sí? Con el propósito de hacer actividades recreativas o deportivas. Es un compromiso, ¿cierto?, de las instituciones, de las empresas con sus empleados, de, del hogar del anciano, del hogar infantil, de los colegios, ¿cierto? Comprometer a las personas que están allí dentro para realizar actividades. Una necesidad de la comunidad, es simplemente satisfacer esa necesidad fundamental, ¿cierto? Que está estipulada dentro de la Constitución política como un principio fundamental en la recreación y el deporte. Tenemos la intervención de un grupo de personas quienes dan vida a la idea, que va desde las personas que tienen esa necesidad hasta ustedes que van a ser los ejecutores de la actividad. Cada evento es diferente, así sea un evento de ejecución periódica o su propósito sea similar. Todos los eventos son totalmente diferentes. Así sea un evento de fútbol, un campeonato de fútbol, o sea un campeonato de voleibol. Si hay varios campeonatos,
es porque van a haber elementos totalmente diferentes en género, en edades, en épocas del año, en fechas, etcétera, etcétera. No todos los eventos son los mismos. Después de las premisas, entonces lo primero que vamos a hacer es planear. Muy bien, dentro del planear, que es el primer punto, tenemos que definir entonces el objetivo general y unos objetivos específicos. ¿Para qué se va a hacer el evento? Y a partir de eso, empezar a identificar todas las demás circunstancias. Ese sería el objetivo general. Y unos objetivos específicos que busquen o apoyen y soporten la búsqueda del objetivo general. Tipo de evento, tenemos dos tipos de evento de los cuales nosotros tenemos que valernos y de los cuales ustedes se están preparando, que son eventos deportivos y recreativos. El público objetivo, ¿sí? O sea que es el segmento de la población. En, en los ejemplos de la actividad anterior les puse campeonato de voleibol, ¿cierto? Universidad Gran Colombia. Pueden ser administrativos, estudiantes, docentes. En el Festival de Juegos Tradicionales, ancianos, ¿cierto? Personas adultas mayores, mayores de 63 años, de 60 años. ¿Listo? En el barrio 7 de agosto, cualquier tipo de personas, ¿sí? Ya sean niños, mujeres, hombres, etcétera, etcétera. Ese es el público objetivo al cual vamos a desarrollar la actividad. Cantidad de participantes, y tenemos que tener en cuenta deportistas, delegados públicos, acompañantes, ¿sí? O personas a las cuales se les va a llevar la recreación. No estamos hablando solamente de deportistas. Duración del evento en horas, días y meses. ¿Sí? Fecha y horarios. Entonces, las fechas específicas con día, mes, año y las horas en las cuales se vaya a desarrollar la actividad. El lugar donde se realizará el evento, ¿sí? Es importante delimitar dónde se va a llevar a cabo. Los recursos requeridos, entonces hablamos de recursos económicos, logísticos. Ya sabe que la parte de recursos humanos es fundamental porque debemos de saber con quién vamos a contar para llevar a cabo esta actividad. E identificar y prevenir los riesgos. Siempre van a haber riesgos, ¿sí? Riesgos físicos, riesgos ergonómicos, riesgos locativos, etcétera. Alguien se puede lesionar, entonces siempre hay que estar al tanto de esas situaciones para que llevemos a la hora de realizar la actividad poder acudir a que esos riesgos no se nos presenten y si se nos presentan darles una solución oportuna. La última partecita de esa segunda página dice seguir planeando. Entonces dentro del seguir planeando está documentar la idea y caracterizar administrativa y técnicamente el evento. Hay que escribirlo todo. Las palabras se las lleva el viento, ¿sí? Y todo lo que quede en el papel, eso es lo que se va a cumplir. Entonces, documentemos toda la idea dentro de la estructura que les di ahora en el esquema que les presenté. Van haciendo paso por paso todo lo que deban de hacer y caracterizar administrativa y técnicamente el evento. ¿Quiénes son las personas encargadas de la parte administrativa de la actividad? ¿Quiénes son los que van a hacer la parte operativa como tal? ¿Quién organiza el evento? ¿El sector público o el sector privado? Hay que identificar cuál es nuestro cliente, ¿cierto? Si es una persona X o Y que nos quiere contratar para un evento recreativo. Si es la asociación eh, del barrio 7 de agosto,
¿cierto? Que quiere contratar nuestros servicios, si es la alcaldía, si es una empresa privada, si es una empresa pública, hay que definir esa parte. Financiación, los patrocinios y los apoyos. Financieramente, ¿quién va a dar, quiénes nos pueden aportar? ¿Sí? Los recursos para desarrollarlo. Escenarios, y hay que especificar los escenarios, tanto deportivos, dentro de la parte de infraestructura que se vaya a montar. ¿Sí? El talento humano necesario. Entonces tenemos la financiación, ¿sí? Los patrocinios y los apoyos. Hay que identificar primordialmente eso para saber con qué recursos podemos contar para el montaje de toda la actividad. Los escenarios, ¿sí? Y especificar cuáles son los escenarios, ¿sí? Eh, si es un salón comunal, si es una casa, si es el hogar del anciano en el patio, si es la cancha de la Universidad Gran Colombia, si es la cancha de fútbol del barrio 7 de agosto, etcétera. Hay que identificarlo bien. Y el talento humano necesario, o sea, las personas que nos van a apoyar a la realización de toda esta actividad. Esa es la primera parte, ¿sí? Las dos hojas que les comentaba yo. Ya la próxima semana pues vamos a ver otra partecita, vamos a seguir. Y para que ustedes me evidencien esto que les acabo de proyectar en este video, entonces les voy a proponer la siguiente actividad. Lo que van a hacer entonces es lo siguiente. Ustedes van a poner en el cuaderno, van a escribir en el cuaderno, van a hacer este esquema tal cual está acá y van a transcribir esta hojita en sus cuadernos. ¿Listo? Y van a desarrollar un crucigrama que ya se los voy a enviar en archivo Word o en archivo PDF para que ustedes lo desarrollen, lo hagan bien hechecito y me envíen la foto, no solamente del crucigrama, sino también lo que ustedes hicieron en sus cuadernos. ¿Listo?